Vamos a hablar la segunda parte del miedo. Hablamos del miedo y dijimos varias cosas y terminamos con la frase de Nelson Mandela que dice así: aprendí que el coraje no es la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino el que conquista ese miedo. Entonces tener miedo no es malo, pero hay que conquistarlo, hay que vencer ese miedo, porque valentía no tiene nada que ver con la ausencia de miedo, sino es aquellos que se enfrentan a las situaciones, se enfrentan a los problemas y vencen. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? También hablamos, y para ir cerrando, de que los miedos más comunes en la iglesia son el miedo a morir. Y el miedo a morir es el que causa más tristeza y más depresión en las personas. Porque uno dice, si me muero, ¿qué va a pasar con mi esposa? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi vida? Pero es un miedo bueno, porque usted necesita tener miedo a morir, porque si no, nunca vive. Las personas que no tienen miedo a la muerte, que viven como la vida loca, ¿sí? Y que no saben que algún día se pueden encontrar con la muerte, desafían a la muerte y finalmente no terminan todos sus planes. Como decíamos, y como dice un gran hombre de Dios, en el cementerio está lleno de hombres que no cumplieron su sueño. Entonces, usted cuando llegue el día final, espero que al final de su lápida podamos decir: aquí yace un hombre que cumplió todos sus sueños. Amén. Sabe que tenía que morir, pero no tiene miedo porque finalmente lo tiene claro, hay que morir. Miedo a quedarse solo, hablamos de la soltería, hablamos del abandono. Hay personas que piensan que se van a quedar solos para toda la vida, que, como digo yo, nunca va a pasar el tren que las va a recoger. O el hombre dice, no, si yo sé que Dios quiere que me quede solo por perpetuidad. No, porque Dios quiere... ese es un miedo tonto. Llegará el momento. Amén. Nunca es tarde para amar. ¿A quién? ¿Amén? No, ¿a quién no? Porque amén sí. Yo le voy a decir a quién. Ustedes que ya le dije el otro día. Cuando yo quiero vender tomate, yo voy al mercado y vendo mis tomates, ¿cierto? O sea, yo no me quedo en la casa orando que se vendan mis tomates, que se vendan mis tomates. Hay gente que dice, no, yo sé que Dios me va a mandar una persona. O sea, perdóname, pero debes entrar al mercado. O sea, ponte bonito, píntate, échate un perfumito, un buen chiclecito. Y entonces, hola hermana, ¿cómo estás? Dios lo bendiga. Claro, ya estás en el mercado. Pero si no estás en el mercado, difícilmente la gente va a poder ver el producto. Y acá hay buen producto. Amén. Bien. Miedo propio. Esos miedos que nos atacan a nosotros, que son parte de nuestra personalidad. Le conté mi testimonio, yo, de que una de las personas que yo a veces me asombro de mí mismo, de poder predicar en el púlpito con tanta tranquilidad. Porque yo me paro al púlpito y realmente me transformo. Yo soy un tipo de bajo perfil. Perdón, low perfil. También hablo en inglés, hermano. Soy un tipo que en realidad nunca sobresalí mucho en ningún lugar. Siempre estaba ahí. Me saqué muy malas notas en las disertaciones porque no tenía la personalidad. Entonces yo no estaba destinado para ser un predicador. Cuando Dios me llama a predicar, dije, pero ¿cómo? Si yo no podía enfrentarme a nadie. Entonces, sin embargo, Dios me capacitó y me preparó. No digo que tenga mucha personalidad, todavía me falta mucha personalidad. Pero, porque son estos miedos que uno tiene, y si digo esto y me van a retar. O sea, hay que vencer esos miedos. Y hablamos también de un quinto miedo, el miedo a quedar pobre. Y cuando las personas que tienen ese miedo no siembran porque piensan y dicen, ay, pero si ahora siembro esto y mañana ¿qué como? Entonces uno no tiene que tener ese miedo, uno tiene que tener la confianza absoluta en Dios. ¿Usted me escucha bien, cierto? Sí, perfecto. Que yo escucho un miedo. Ya. De ahí cambiamos la pila. Miedo a quedar pobre.
Entonces muchas personas no siembran porque tienen confianza en su dinero. Bien, ahora vamos directo y derecho al tema. Diga conmigo, 2 Timoteo 1:7. Ahora repita conmigo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese temor, ese miedo, esa falta de personalidad, esa cobardía no le pertenece, porque Dios no nos dio espíritu de cobardía. Dios nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes han tenido miedo? A ver, hoy quiero hablar de uno de los miedos más terribles de nuestra vida. Es el miedo a la oscuridad. Cuando éramos niños, la mayoría de los que estamos aquí sufrimos con la oscuridad. Vimos esos grandes pasillos donde vivía el cuco, ¿cierto? ¿Se acuerdan del cuco? Bien, desde el comienzo de la tierra el enemigo trata de destruirnos. Mientras más oscuro te mantenga, es mejor para él. El miedo es una situación que nosotros constantemente la vivimos cuando pequeño y alguno de nosotros no podía dormir si no era con la luz prendida, ¿cierto? Dejaba la luz prendida y el papá iba y apagaba y decía, apaga esa luz, papá, por favor. ¿O cuántos de nosotros pequeños nos pasamos a la casa del papá, a la pieza del papá? Robert. Ya mi hijo está más grande, ¿cierto? Pero ¿cuántos tuvieron que aguantar al niño tipín 12 de la noche ahí, muerto de miedo, con alguna pesadilla? Mamá, por favor, quiero dormir contigo. Y se meten al medio y están asustados. Y uno tiene que abrazarlo, hacerles cariño, todo eso. Yo nunca pensé que me iba a pasar a mí, pero me pasó. Y la mayoría de nosotros estuvimos en el lugar. Yo tenía en mi casa, al lado de mi casa, había un vecino que llamábamos el vecino Lelé. Y el vecino Lelé tenía una casa grande. Y esa casa grande, al final donde él dormía, todo ese pasillo que estaba, él era un viejito que ya tenía muchos años y que siempre me pedía a mí, que yo era jovencito, debe haber tenido 8 años, y este viejito debe haber tenido como 80 años, y era bueno para fumar. Fumaba un cigarro que se llamaba Liberty, no sé si alguien se acuerda de ese. La Estatua de la Libertad. El Liberty. Y me mandaba a mí a comprar. Entonces cuando me llamaba el viejito, yo iba a buscar la plata. Pero yo cuando tenía que pasar ese callejón, para mí era eterno. Hermano, era como de aquí a donde está el Germán. Ahora. Pero en ese momento eran como 2 kilómetros de terror. O sea, yo sentía que habían cocodrilo, que habían vampiros, por ahí aparecía la Llorona, todos vivían en ese pasillo. Yo cuando recibía la plata, salía, miraba para atrás. Y para más encima, casa antigua, estas que crujen, porque eso como que le da un toque más de terror, ¿cierto? Cuando uno camina hace y como que te están siguiendo, Y en eso que miráis para atrás, piensas que está alguien adelante. Entonces, no, es terrible, ¿no? Sí, ese miedo es horrible. ¿Qué nos provoca ese miedo? Ese miedo de la oscuridad es algo terrible. Nosotros, ¿cómo se solucionaba eso? Súper simple, con una linterna. Hoy día, ¿quién no tiene linterna? Todos tenemos un celular que basta con apretarle una aplicación y ya tenemos una linterna, ¿sí o no? Ahora cada vez que se corta la luz aparecen todos los celulares, ¿cierto? Todos tienen linterna, porque ese flash por lo menos sirve. Más de alguno de ustedes se ha cortado la luz y lo primero que agarran es el celular y con eso caminan, porque con eso les sirve.
tenemos una luz que nos alumbra. Pero en ese tiempo no existían ese tipo de celulares y lo que había que ir a buscar era la vela. Y las velas uno nunca sabía dónde guardarlas, o dónde encontrarlas, más bien dicho. O sea, yo vengo de un tiempo, ustedes los que son más jóvenes, ni saben de lo que yo les voy a hablar, pero en nuestros tiempos, a las 9, 10 de la noche, muchas veces, hubo un tiempo en que se cortaba la luz en Chile. ¿Alguien se acuerda de lo que estoy hablando? Cortaban la luz porque había que ahorrar luz en Chile, teníamos una sequía. Se terminaba la televisión a las 9 de la noche y cortaban la luz. También teníamos problemas con los problemas políticos del golpe y por ahí venían los terroristas, ¿cierto? Y cualquier frente, el que sea, y botaban un paloposte y ¡pum! ¡Chao! Sin luz en la noche. Así que era normal vivir bajo esos periodos de oscuridad y tener a mano las velas. No había celular, lo vuelvo a repetir. Entonces, si no tenías vela, era algo tremendo. Bien. Las experiencias que yo tengo con la oscuridad son muchas. Yo no voy a contar toda mi experiencia porque quiero ir rápido con este mensaje. Pero el error más grande en la vida espiritual es no tener una lámpara para alumbrarse en los momentos de la oscuridad. El miedo es producto, la mayoría de los miedos es producto de la oscuridad. Y la oscuridad se vence con luz. Vamos a leer Salmo 119, 05. Esta es la clave para vivir bajo este mundo que está en tinieblas. Dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La Biblia nos enseña a nosotros que este miedo, para vencer este miedo, nosotros tenemos una lámpara que está constantemente y que está a nuestros pies y es lumbrera en nuestros caminos. ¿Qué es esa linterna? ¿Cómo se llama? Palabra de Dios. Si usted estudia la Biblia, si usted estudia la palabra de Dios, usted no va a vivir en oscuridad. Usted va a poder vencer los miedos de la vida. Si usted no lee la Biblia, si usted nunca va a una GF, si usted nunca hace un PDC, nunca, jamás estudia la palabra de Dios, usted va a vivir en tinieblas. Y entonces todos los miedos a quedarse soltero, a quedar pobre y todos los miedos que hablé van a ser una realidad en su vida. Usted va a caminar por el pasillo del abuelito Lelé con miedo, oscuro, porque usted no tiene con qué alumbrarse. Basta con que meta la palabra de Dios en su corazón y usted va a tener luz para alumbrarse. ¿Cuántos dicen amén? Bien. Vivir en tinieblas. Primera de Juan 1:5. Escuche esto porque el pecado nos lleva a la oscuridad. Dice así: este es el mensaje que hemos oído de él y que os hemos anunciado. Si Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él, si Dios es luz, ya no hay tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, ese es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué sumerge a una familia en oscuridad? ¿Qué sumerge a una familia en esa soledad donde no puedo ver nada, porque en la oscuridad uno no ve nada, ¿cierto? No sabe ni cómo avanzar. Solo es el pecado. El pecado nubla nuestra vista. El pecado nos oscurece de tal forma que ya no logramos encontrar nuestras bendiciones, extraviamos el camino, perdemos lo que nos correspondía a nosotros y finalmente terminamos mal. Pero no es por culpa de Dios. La gente dice, es que Dios no me quiere bendecir. ¿Cómo que no? Dios es luz, Dios vive en luz. Nosotros vivimos en luz cuando tenemos a Jesús dentro de nuestro corazón. Pero una vez que alejamos a Jesús de nuestro corazón, inmediatamente entramos en el camino de las tinieblas. Somos nosotros quienes apagamos la luz. Y una vez que apagamos la luz,
como decimos en Chile, no sabemos para dónde va la micro. O sea, si en este momento apagáramos todas las luces y justo cuando apagamos todas las luces comenzara un terremoto, imagínense el caos que habría. Porque algunos chocarían con los fierros, otros se meterían adentro del baño, algunos estarían chocando cabezazos contra la pared, porque como está todo oscuro, pierden no saben para dónde van. Capaz que yo mismo yo, capaz que hasta yo salga corriendo y me pegue un tremendo porrazo, porque no, cuando está todo oscuro, uno ni sabe dónde pisar, no sabe qué camino, capaz que esté contra la pared ahí. Está todo oscuro, no vemos nada. ¿Qué provoca esas tinieblas? ¿Por qué hay hermanos que no logran encontrar las bendiciones? ¿Por qué hay hermanos que no logran encontrar la pareja? ¿Por qué hay hermanos que no logran encontrar el trabajo? ¿Por qué hay hermanos que no logran encontrar las bendiciones? Porque aunque dicen que no hemos pecado, dice, pero ustedes lo hacen mentiroso, Jesús. Porque si decimos que no andamos en pecado, entonces andamos en la luz. Y si andamos en la luz, todo se transparenta. Pero cuando no se transparenta nada, cuando no se ve nada, no es culpa de Dios, es culpa nuestra, porque el ser humano, ojo con esto, porque Dios es bueno. Y Dios, aunque tú peques, Él te sigue amando. Quien pierde las bendiciones eres tú. Dios no te deja de amar porque tú pecas. Tú tienes consecuencia por tus desobediencias. Pierde las bendiciones porque vas a vivir en oscuridad. Efectos del miedo. Paraliza. Vamos a volver de nuevo al mismo ejemplo. Se corta la luz. No vemos nada. No nos vemos ni a nosotros mismos. Y no nos vemos ni lo que escuchamos. Se paraliza. Hay personas que frente al miedo, frente a la oscuridad, ¿qué es lo que hacen? Se paralizan. Yo siempre cuento esto pero es porque fue verdad. Cuando en el terremoto, no sé si del 83 o del 85, 5 de marzo, 85. Yo le pido al Germán, le miro al Germán y me da el año. El hombre guarda la información ahí. El historiador que tenemos acá. El 3 de marzo del 85, nosotros estábamos en un velorio. Se había muerto un vecino. Así que estábamos ahí en una capilla velándonos. En ese tiempo éramos católicos. Y comenzó el terremoto. En Valparaíso estábamos nosotros, justamente cerca donde fue el epicentro. Y sabe usted que se comenzaron a caer los santos, que estamos hablando que pesan del porte de un parlante, y caían. El ataúd se cayó al suelo. Y todos salimos arrancando de la iglesia. Y estábamos en la mitad de la calle. Ni le cuento cómo estaba mi mamá, ¿cierto? Y mi tía estaba, dale, reacciona. Y mi papá que no salía del funeral. Mi papá estaba cuidando al muerto. Si el muerto estaba muerto, pero él no estaba ahí. Ahí lo estaba cuidando él al muerto. No sé, para que no se muriera de nuevo. No sé cuál era la razón de cuidar al muerto. Y todos salimos, y mi mamá, Kiko, ¿qué salió Kiko? Mi mamá estaba muy histérica, perdóname que te lo diga así, pero... Y al último mi papá sale así. Era tan frente a los problemas y frente a las situaciones, guardaba una paz que de verdad yo no la logro comprender. Y cuando él sale, cae un santo de unos, no sé, 50, 60 kilos, detrás de él, pero a medio metro de él. Y ahí mi papá como que reaccionó. Ahí se dio cuenta realmente lo que estaba pasando. Seguía el terremoto y nosotros estábamos frente a la chilena de tabaco y explotan unas calderas. Una tremenda explosión. No, ahí ya la gente se tiró al suelo y empezó, fin de mundo,
Y de verdad, la gente gritaba fin de mundo. Sin embargo, mi papá todavía estaba así. Y mi mamá era la antítesis, ¿ah? Yo saqué algo de mi papá en eso. Yo frente a la situación, frente a los terremotos, yo soy una persona muy tranquila. Yo calculo mucho y cuando empiezo digo, tranquila Victoria, Luis Jesús también, tranquilo, vamos. Luis Jesús valiente también, igual que su padre. Y se repite la historia. Hay una que grita, que no vamos a decir quién es. No podemos decir quién es. En algunos casos el miedo nos paraliza. Tenemos tanto miedo, el diablo nos ha llevado a un nivel de oscuridad, ha puesto miedo en nuestras vidas y dejamos de avanzar, nos paralizamos. Vivimos en un momento y decimos, ya sabéis qué más, hasta aquí nomás llego. O sea, voy a ir a la iglesia, voy a estar ahí, voy a escuchar la palabra, pero me voy a paralizar. Voy a hacer un stop en mi vida. Cuidado, sin paralizarse. Está bien el tener control, pero no te paralice, que el miedo no te haga paralizar. Nos hace huir. Hay personas que huyen cuando tienen miedo. Hay personas que prefieren, mire, en la iglesia, cuando usted no encuentre que las cosas no van como usted corresponda, que no somos los mejores predicadores, que no le gusta la música, que un hermano no le saluda, no huya de la iglesia, quédese, porque esta iglesia está llena de gente imperfecta y no va a cambiar. Nuestros líderes serán imperfectos, yo seré imperfecto, y el único perfecto en este lugar se llama Jesús. No huya, no sea cobarde, sea valiente, quédese en la iglesia, aguante, póngase, si es varón, afírmese los pantalones, y si es mujer, afírmese la pollera. Hoy no usan pollera las mujeres. Eso era un mensaje hace 20 años atrás, ¿no? Nos confunde. Yo no sé si alguno de ustedes ha pasado lo que le estoy contando, pero gente con tanto miedo que comienza a ver caras donde no hay. ¿Alguno de ustedes alguna vez acostado vio algún fantasma entrando en su casa? ¿Alguna imagen, alguna mano entrando por ahí? Esas típicas sombras de un árbol que se metieron. O esas típicas arañitas así, pero para usted son gigantes, ¿ah? Es una arañita chiquitita que ni siquiera es de rincón. O sea, es una araña que no hace nada, o sea, hasta las moscas se las comen, pero ¿sabe qué? O sea, para que usted vea, las moscas se comen a la araña. Debilucha la araña. Pero usted la ve ahí. Yo tenía un líder que le tenía miedo a los ratones. Ok, la mayoría de nosotros, un ratón también nos da miedo. Sobre todo si estamos aquí y pasa un ratón por acá. Pero estoy hablando no de miedo, o sea, estoy hablando de este miedo que donde estaba, o sea, se paraba arriba de los sillones, no le importaba, arriba de una mesa. Y yo me acuerdo que este líder iba a ver a mi casa y nos sentábamos a conversar, y mi esposa, simpática, le decía, ¡un ratón! Y él saltaba arriba de la mesa nuestra, hermano. Y decía, bájate la mesa. No. Predicaba precioso. Es un gran hombre de Dios, pero tenía un terror a los ratones. Hay gente que le tiene miedo a los bichos acá. Ay, que ni pase una barata por la iglesia porque... Nos confunde, vemos cosas donde no existen. Cuidado con esto, porque el diablo quiere que yo viva en tinieblas, quiere oscurecer mis pensamientos, quiere que yo primero me aleje de Dios, viva en pecado y inmediatamente comienzo a vivir en oscuridad. Y en la oscuridad comienzo a tener todo lo que en la oscuridad uno tiene. Se paraliza, nos hace huir, nos confunde. Amén. Nos confundimos. ¿Qué es el miedo? Vamos a terminar con algunas frasecitas. El miedo es una emoción y como tal posee una función adaptativa
que nos ha permitido sobrevivir como especie a lo largo de la historia. En sí mismo no es más que eso, un arma protectora que nos permite ser cautos en la vida. El miedo no es malo. El miedo lo puso Dios dentro del ser humano, está dentro del gen humano, para que usted no meta las manos al fuego, para que usted no se tire por un precipicio. A ver, ¿qué me pasa si me tiro por este precipicio? O sea, el miedo es una reacción natural para que usted no cometa ciertos errores. Es una emoción. No se olvide de eso, es una emoción. Pero ¿qué dice la Biblia acerca del miedo? Porque no es solo una emoción, también son espíritus. Salmo 23:4 dice así: aunque ande en valle de sombra y de muerte, repita conmigo, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Todo cristiano, le guste o no le guste, va a tener que pasar por un curso. En este curso va a pasar por un estudio que se llama el Valle de Sombra y de Muerte. Todo cristiano tiene que pasar por el Valle de Sombra y de Muerte. Y en ese Valle de Sombra y de Muerte solo va a estar tú y Dios. Y el único consejo que Dios nos da es: no temeré mal alguno. El día que tú tengas que estar solo, porque hay gente que dice: sí, los hermanos no me saludan, los hermanos, yo me voy porque los hermanos me menosprecian, y el pastor cuando predica esto me está tirando una indirecta. Tantas cosas que dice la gente, y en realidad es porque tú no quieres vivir tu valle de sombra y de muerte. ¿A quién le gusta pasar por el valle de sombra y de muerte? A nadie. Para llegar a mi casa, cuando yo vivía en Valparaíso, podía venirme por el Cerro de la Cruz, pero no me gustaba porque ahí mueren los vampiros, por la cruz. Ok. Fome, ¿no? Podía subir por la famosa subida del Litre, era la que yo ocupaba, pero había otra que te hacía el camino bien corto, pero ¿sabe cómo se llamaba? La escala de la muerte. ¿Cómo se llamaba? La de la muerte. Pero ahora diga con terror: la escala de la muerte. Solo el nombre era terrorífico, ¿no? Y literalmente era una escala larga que llegaba de arriba hasta abajo. Obvio, como toda la escala, ¿no? Pero era una escala, era muy larga. ¿Cómo se lo explico? Si una persona se llegaba a caer, yo nunca lo vi, pero a mí me contaron siempre mi mamá me decía: no te vayas por la escala de la muerte. ¿Pero por qué, mamá? Si es más rápido por la escala de la muerte. No, porque una señora iba caminando y se tropezó y cayó y se murió. Por eso se llama la escala de la muerte. Ahora, cuando subía no era tanto el problema, pero realmente cada vez que yo bajaba por esa escalera, porque lo hice, yo reconozco haberlo hecho, yo iba agarrado al fierro así, por si me caía por la escala de la muerte. Hay un valle que tú y yo tenemos que pasar, y que es un camino inevitable para llegar a nuestra casa celestial. Se llama Valle de Sombra y de Muerte. Pero cuando pases por esa calle, por esa casa, por ese camino donde tienes que andar, déjame decirte que no debes temer, porque Dios estará conmigo con su vara y su cayado. Si hoy estás pasando, hoy te has sentido solo, si tú sientes que los hermanos no te saludan, que el pastor es un quebrado, que se mete a la oficina, no saluda a nadie, saca esos pensamientos, dice: no importa que yo esté solo. Si los hermanos no te miran y te hacen desprecio, porque cuando el diablo se le mete a una persona en la cabeza, se le mete con tutti. Si tú no los saludas, sos un atrevido, ordinario, maleducado. Si los saludas, es un hipócrita. Así que al fin y al cabo, hagas lo que hagas, la persona está viviendo en tiniebla y ve todo mal.
tú y yo vamos a tener que pasar por ese camino. Yo he pasado montones de veces. Y ni mi esposa cabe por el valle de sombra y de muerte. Solo yo y Jesús. Lo único que sé es que no tengo que temer mal alguno porque Dios está conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora lea conmigo Salmo 91, 5 y repita conmigo. No temerás, lea usted, el terror nocturno, ni saeta, ni pestilencia, ni mortandad, caerán a tu lado y 10.000 más a ti no llegará. Hay dos espíritus que trabajan en la noche. Ya ahora ya no estamos hablando del miedo del que sentimos nosotros psicológicamente o los sentimientos que Dios puso para defendernos de este mundo, sino estamos hablando de espíritus demoníacos que trabajan en la noche. Uno se llama terror nocturno y Dios dice, no vas a tener miedo del terror nocturno. Si se te aparece el terror nocturno, tú no vas a tener miedo. Nosotros asustamos a los niños. Esta generación no es mucho del cuco ni nada de esas cosas. Pero en el tiempo nuestro existía la Llorona, el viejo del saco. ¿Qué más? ¿El viejo de qué? El loco de los tarros. El loco meón. Ah, ya sé. ¿Alguno de ustedes lo asustaron con alguno más? ¿Con quién? El loco mezclilla. Ese ya es de los Andes. Ese es de los Andes. Incluso, yo tengo entendido que algunos hermanos le dicen a los hijos acá, cuidado que viene el pastor. Y los hijos obedecen. Hemos llegado a un nivel de cuco. Cuando se están portando mal y no se quieren comer la comida, voy a llamar al pastor. Y los hijos empiezan a comer. Bien, terror nocturno es un espíritu. Saeta que vuela de día es otro. Pestilencia que anda en oscuridad es otro. Y mortandad que en medio del día destruya. ¿Qué son? Son 4 espíritus que salen a trabajar para infundir miedo a las personas. Para destruir a una persona. Porque si a una persona Satanás logra meterte miedo en tu vida, ¿sabes lo que logra ¿Qué terminas haciendo? Terminas aislándote, terminas confundiéndote, terminas viviendo bajo la oscuridad. Pero la Biblia a nosotros nos dice, y dígale al hermano que está al lado, hermano, no debes temer. Y cuando un hermano diga, tengo miedo, mucho miedo, cuando diga eso, usted dice, hermano, no debes temer. Y él va a decir, tengo miedo, mucho miedo. 31 minutos. Ay, ¿dónde quedé? Ya. Para vencer nuestros miedos, el primer paso es identificarlos. Número 1, reflexionar. ¿A qué temo? ¿Cuál es mi miedo? ¿Por qué temo eso? Hágase estas preguntas. ¿Cuál es mi miedo? ¿Por qué yo temo esta situación? ¿Qué es eso que pienso necesariamente tiene que ocurrir? ¿Qué evidencia tengo de ello? Y además, analizar las consecuencias que implica este miedo o barrera en tu vida. ¿Cuánto me afecta honestamente este miedo? ¿Me está impidiendo desarrollarme o crecer como persona en algún sentido? ¿Cómo me sentiría y qué haría si no tuviese ese temor? ¿Haría otras cosas? Mira, hay personas que pudiendo ser empresarios, tienen tanto miedo a equivocarse que nunca son empresarios. Y cuando lleguen al final de sus vidas, va a ser otra lápida de una persona que tuvo sueños, pero no los logró terminar porque le faltó coraje para pagar el precio, para pasar por el valle de sombra y de muerte, para enfrentarse a esos temores. ¿Cuánto es lo que usted va a perder? Hágase las preguntas. Si yo me enfrento, yo el otro día se lo decía, ¿cuántos varones se quedan solteros porque tienen miedo a declararse? Y dice, pero me va a rechazar. ¿Pero cuál es el problema? Si te rechazó, te rechazó.
Por lo menos ya no te mueres de miedo. Ya, hasta ahí nomás digo, hermana, quería decirle que usted es la culpable de todas mis angustias. Usted me desespera, me mata, me enloquece. Vaya, sada vida. Ay, ¿y sabe qué? Y la hermana dice, sí, hermano, pero yo a usted lo veo como un hermano, ¿no? Ok, listo, te destrozó el corazón. Lo pescas, lo pegas y le echas para adelante de nuevo. Venza. Hay solo dos respuestas: sí o no. Si es no, seguimos adelante. Si es sí, gloria a Dios. Aleluya. Qué bendición. Solo tuve que vencer el miedo. Amén. La generación de hoy día las mujeres están tomando la decisión porque nosotros los varones nos volvimos medio espaditos en esta generación. Amén. Ya como que son ellas las que dicen, bueno, ¿y cuándo me va a dar el beso? Una vez identificado y analizado, ya una vez que ya sabemos cuáles son mis miedos, ya sé a qué le tengo miedo: a emprender un negocio, a pololear, a un liderazgo. Cuando ya conozco cuál es mi miedo y lo analizo, podemos confesarlo. Es bueno entrar en una consejería pastoral. No confesarlo, no ir donde el curí dice vengo a confesarme. No, venir donde una consejería pastoral. Está el pastoral, la pastora Yana, la pastora Victoria, estoy yo. Para compartirlo con los demás, recabar información y contrastarla. Porque si usted me viene a decir a mí que tiene miedo a pololear, yo le digo, hermano, no tiene nada de malo pololear. Si usted me dice, pastor, que tengo miedo a hacer un negocio, mire, yo también tenía miedo al principio, pero me metí en esto y me fue bien. Claro, tuve que vencer montones de miedo. Porque hay gente que no quiere romper el huevo o hacerse un huevo frito por no romper la cáscara. Hay ciertos sacrificios que van involucrados. Bien, cuando yo los comparto con alguien y comparto mis experiencias, el miedo comienza a empequeñecerse y a perder poder sobre nosotros. Quizás nos sorprenda que nuestro miedo lo tienen o lo han tenido personas de nuestro entorno. O descubramos que a alguien le asusta algo que para nosotros es inocuo y viceversa, pues el miedo es relativo y subjetivo. No todo el miedo es lo mismo para todas las personas. Es relativo de cada persona. ¿Amén? Por último, Mateo 6:22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Escuche esto. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuántos no serán las mismas tinieblas? La Biblia nos enseña que la palabra ilumina nuestro camino. Pero para iluminar nuestro camino necesita entrar información. A ver, yo necesito que por mis ojos entre la luz. Y para eso tengo que leer la Biblia. Eso me va a hacer perder el miedo. El miedo a enfrentarme con la vida, el miedo es todo lo contrario a la fe. Nosotros hablamos de un caso de la semana pasada de Job. Job, dice la Biblia, que hacía sacrificios por sus hijos, pero tenía tanto miedo que los hijos se accidentaran y murieran, que finalmente, ¿sabe lo que pasó? Los hijos se accidentaron y murieron. El miedo atrae todo lo malo. Cuando usted está lleno de miedos, lleno de temores, el temor que usted tiene le sobreviene. Cuando usted tiene fe, usted comienza a vencer los miedos y comienza a vencer en la vida. Es por eso que es importante que si usted sabe que sus ojos son la lámpara por donde entra la corriente, donde entra la luz, usted va a comenzar a usar más tiempo en leer la Biblia y menos tiempo en leer
otro tipo de situaciones. Menos tiempo en ver películas de terror. Mire, yo estoy seguro que más de alguno de ustedes vio esas películas de terror, cualquiera, la que sea, El Exorcista, La Profecía 1, 2 y 3. Yo una vez viajé a Ovalle, tenía 13 años, ya estaba grandecito, tenía 13 años y dura 6 horas el viaje. Y ¿sabe qué? Dieron El Exorcista 1, no, Profecía 1, Profecía 2, Profecía 3. Yo iba así agarrado en el bus. Solo tenía 13 años. A mi edad, cuando uno tenía 13 años, era súper pavito. A los 13 años de mi tiempo era como que uno tiene 8 ahora. Porque ahora los 13 años ya son grandes ya. No, cuando yo veía Damian Forrest, Damian. Terrible cuando aparecía. Y cuando moría en la oscura y caía la lanza y lo atravesaba. Nunca ganaba el bien. Terminó la profecía 1, ¡pum! Profecía 2, profecía 3, y yo no podía dormir tampoco. Así que imagínense mis días después de eso. Cualquier cosa que sucedía, yo andaba viendo al enemigo. Yo le cuento estas cosas porque son experiencias mías. Yo sé que son situaciones que me pasaron a mí. A lo mejor no sé si se parecen a las suyas, pero yo recuerdo una vez viendo Informe Especial que vino un hombre y dijo que en 97 se acababa el mundo. Y era el 27 de diciembre a las 11 de la noche se terminaba el mundo. El año 97. Y sabe usted que yo era el día 26. Yo estaba muerto de miedo porque había visto ese reportaje. Siendo que cuando llega a las 10 de la noche, el locutor dice: ahora la programación está preparada para transmitir programas para mayores de 18 años. En otras palabras, manda a acostar los cabros chicos porque estos programas no son para ellos. Pero yo igual me quedé viéndolo. Y claro, estaba muerto de miedo. Cuando llegó el 27 y era las 10:59, yo estaba, ay Señor, fin de mundo, queda un minuto. Miraba el reloj. 59 segundos, ay mamá, chao. Y pasaron los años y todavía estoy aquí. Entonces, como era niño, yo decía, y aprendí algo. Los miedos te paralizan, te anulan, no te dejan pensar, te hacen hacer estupideces, te vuelves torpe, te anulas como persona. Cuando identificas cuáles son tus miedos, los comienzas a vencer. Hay hombres y mujeres de Dios en este lugar a los cuales Dios quiere usar poderosamente. ¿Qué está haciendo el diablo? Metiéndole tristeza, metiéndole miedo, metiéndolo lo más posible dentro de la oscuridad, que usted viva en la oscuridad para que usted no venza. Esta palabra es para que usted salga de la oscuridad, venga a la luz, meta en sus ojitos palabra de Dios. Amén. Su celular funciona porque usted lo enchufa constantemente, le mete corriente al celular. Métale corriente a su espíritu, métale versículo a su corazón, métale palabra de Dios a su corazón. ¿Y sabe qué? Va a vivir en la luz. Cuando el diablo le diga, tú no puedes, tú vas a decir, yo siempre puedo, porque soy más que un vencedor. Yo voy delante de Dios, porque Dios va conmigo a cada cosa que yo hago. Mira, hay una diferencia en aquellos que caminan creyendo que Dios va con ellos. Piensan que Dios va con ellos, pero ¿sabes qué? Cuando un hombre camina con Dios, las bendiciones se comienzan a ver en todas partes. En esta iglesia, Dios va delante de nosotros. Nosotros marchamos bajo los parámetros que Él nos ha dicho. Y por eso Dios ha decidido bendecirnos. Y mucha bendición. Ponga en el Facebook que este 25 de diciembre va a ser la mejor Navidad. No importa que se coma una sopa, pero va a ser la mejor Navidad de su vida. Porque si Dios está con usted, no tenga miedo. No tenga miedo. No viva en oscuridad. El Evangelio, mire, gente que sufre, yo se lo digo montones de veces. Hay gente que dice, pero ¿qué le vamos a regalar a los niños? ¿Qué le vamos a regalar a los niños? Imagínense, Cristo viene el 24. Todo lo que sufrió para nada. No sirve de nada sufrir por esas cosas. El día 25 es una fecha del mundo. No es una fecha cristiana. No es una fecha establecida en la Biblia.
Dios nos dice que el viejo vascuero nació en Belén y fue a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Fue Cristo que murió en la cruz del Calvario por nosotros. El viejo vascuero lo inventó la Coca-Cola. No tenga más miedo. Porque yo sé lo que es estar una Navidad sin ningún regalo. Yo sé lo que es ir a un culto. Cuando yo predico este versículo, que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, es porque el día que nosotros nos convertimos fue en septiembre de un año específico. En diciembre mi papá no tenía trabajo, no había plata. La plata que le ganaron el finiquito, lo estafaron, se fue a Argentina, llegó sin un peso. 10, 15 años trabajando en una empresa y con una mano atrás y una mano adelante. No teníamos un regalo en Navidad. Pero ¿sabe qué? Hace 3 meses atrás habíamos conocido a Jesucristo. ¿Qué importa que no hayan regalos? Teníamos el regalo más grande de este mundo. Se llama Jesús de Nazaret. Él es nuestra vida, nuestro camino, nuestro regalo más grande. Nos fuimos a la iglesia. Hubo culto ese día en la mañana. Alabamos a Dios con tristeza, con amargura. ¿Qué quiere que le diga? ¿Que estábamos contentos? Pero cuando llegamos a la casa, en la mesa nuestra había una caja de mercadería y habían regalos. Nunca, jamás supe quién entró a nuestra casa, abrió nuestras puertas, nuestras ventanas y puso una caja de mercadería. No nos faltó nada, porque mi Dios suplirá todas mis necesidades. Tiene que confiar en Él. No tenga miedo de lo porvenir. No tenga miedo del mañana. No tenga miedo de que le vienen cosas malas. Dios no deja solo a sus hijos. No viva en oscuridad. Viva en la luz. Abra los ojos. Dios está en este lugar para bendecirle. ¿Cuántos dicen amén? Dios está aquí. Y está con todas las familias de ustedes. No se ponga más triste. Sonríe. Dígale a su carita, sonríe. Así. Hay un hombre de Dios que decía: sonríe que Cristo le ama. Sonríe que Cristo le ama. Un gran hombre de Dios que está con papá. Llegando a su casa, ¿sabe lo que va a hacer? Va a poner canciones alegres. Deje de poner esas canciones tristes y amargadas. Ya no habrá luna de miel. Ya no habrá luna de... Deje de poner canciones de Lucho Barrio. Amor de pobre solamente puedo darte. ¿Cómo nos gusta la cebolla? ¿Eh? Por ahora, hoy están todos autorizados para poner reggaetón, hip hop. Y salta, y salta, y salta para Cristo, y salta. En el momento más triste de mi vida, Dios me dio una canción. Cuando mis ojos estaban llenos de lágrimas, el Señor me hizo cantar una canción. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. ¿Tú alabas a Cristo? Di conmigo, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Fuera miedo. Todo va a cambiar para mejor. No son frases, hermano, son verdad. Repite, todo va a cambiar para mejor. Con esa gana, todo va a cambiar para mejor. Esta Navidad será la mejor de mi vida. Gracias, Jesús, porque el año que viene será el mejor de mi vida. Saco la tristeza de mi corazón y te alabo y te bendigo y te glorifico. Póngase en pie, hermano, pero quiero que le dé un aplauso a Jesús, pero con el mayor gozo. ¡Oh, gracias! ¡Oh, gloria! Señor, este es tu día, Señor. A ti te honramos y te glorificamos. Oh, gracias, Jesús. No tenemos miedo de lo que venga mañana.
No tenemos miedo de nuestros hijos, están guardados en ti. No tenemos miedo de nuestras finanzas, porque tú tienes todo para suplir mis necesidades. No tenemos miedo de nada, Dios está conmigo. Aleluya, aleluya, aleluya. Soy más que un vencedor, soy más que un vencedor. Oh, gracias, Jesús. Cierra sus ojitos, Padre. Gracias por esta hermosa iglesia, Señor. Gracias por las grandes bendiciones que has decidido derramar sobre ellos. No le vamos a dar una lágrima al diablo. No le vamos a derramar, no te vamos a regalar una lágrima esta Navidad. Ya basta. Años regalándote las lágrimas. Años escuchando tus mentiras. Ni una lágrima te vamos a regalar esta Navidad. Mis lágrimas son solo para Cristo, solo para el Rey, y son de agradecimiento, no de tristeza. Oh, rababashere, bababa. Pone paz en el corazón, Señor. Levanta tus manos, déjame hacer una oración por ti, Padre. Suple las necesidades de tu iglesia. Tú sabes las necesidades de ellos. Oh, gracias, Jesús. Cuando tienes las manos arriba es porque estás recibiendo bendición. Tómalas, hazlo en fe. Haz como lo hago yo. Gracias, Jesús. Guárdalas. Parece loco, pero es verdad, funciona. Señor, gracias. Oh. Arriba de tu cabeza están las bendiciones fluyendo. Tómalas. Gracias, Jesús. Oh, porque desde donde menos piensas, Dios va a abrir los cielos para ti. Oh, rababasher, bababa. No te preocupes, tus hijos están guardados. No te preocupes. Gózate, gózate. Gózate, iglesia. Gózate, iglesia. Oh, gracias, Jesús.